Cordial saludo, mi nombre es Noria Alicia Vargas Vera, soy estudiante de la maestría en Psicología Comunitaria y en el momento me encuentro realizando el curso de modelos de intervención. En este momento nos encontramos realizando la fase 4, el cual pide realizar 2 entrevistas a 2 pares frente al tema que se viene trabajando, en este caso sería el conflicto armado con las comunidades indígenas. Se tiene como elección el modelo del empoderamiento, el cual es una potenciación o empoderamiento o fortalecimiento que refiere que las personas o grupos organizados cobren autonomía desde la toma de decisiones y logren ejercer el control sobre sus vidas, basada sobre el liderazgo sobre la información, la participación inclusiva, la responsabilidad y el desarrollo de las capacidades. Por ende, se busca que con este modelo del empoderamiento, las víctimas del conflicto armado en Colombia, en la población indígena, pueda tener una mejor atención psicosocial, de igual forma que la comunidad trabaje juntos para lograr empoderarse en diferentes maneras y tener un mayor conocimiento frente a sus derechos. Posterior a ello, pues también tenemos que el modelo del empoderamiento frente a lo comunitario refiere que el trabajo debe ser frente con los individuos conjuntamente en organizaciones comunitarias y servicios que ayuden a mantener o a manejar la calidad de la vida de la comunidad, en este caso pues la comunidad indígena. Bueno, me presento a Alejandra González, ella es psicóloga egresada de la UNA. Estas son las preguntas que se le realizarán, las cuales son: ¿cuál es su visión frente a las víctimas del conflicto armado en las comunidades indígenas? ¿Qué tan adecuado resulta la intervención a la población indígena víctimas del conflicto armado según las problemáticas históricas o contextuales de la comunidad? Para un proceso de reparación colectiva a comunidades indígenas víctimas del conflicto armado, ¿qué aspectos deben considerarse al momento de incursionar con este modelo del empoderamiento? ¿Cuáles serían los beneficios o beneficiarios de esta intervención de la población del conflicto armado en las comunidades indígenas? ¿Cómo cree usted que se pueda contar este pasaje tan doloroso en la historia de nuestro país a nuestros descendientes, sin generar odios y venganzas y retaliaciones de las futuras generaciones que un día revisarán estos sucesos? ¿Cuáles cree que a nivel ¿Cuál cree que a nivel interno serían las debilidades y fortalezas de la intervención a esta población del conflicto armado en comunidades indígenas? ¿Y cuáles serían a nivel externo las oportunidades o amenazas de la intervención frente a la población de la comunidad indígena? Muchas gracias, Alejandra, y bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandra González, soy psicóloga, trabajadora social, especialista en terapia de familia, candidata a máster de la psicología clínica y de la salud. Soy egresada de la Universidad Nacional Abierta a Distancia como psicóloga y egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana como trabajadora social, especialista en terapia familiar. Y la candidatura al máster de Psicología Clínica y de la Salud con la Universidad Europea del Atlántico, FUNIBEL. Me desempeño como referente del programa de salud mental del municipio de Copacabana. Hace más o menos 4 años estoy en este cargo. Inicié en el municipio de Copacabana hace 8 años. Estuve en comisaría de familia y desde el 2015, luego de obtener el título de psicóloga, entonces pasé a coordinar el programa de salud mental del municipio y en este momento soy el referente del municipio de Copacabana en salud mental. Bueno, cuando Noria me ha invitado a hacer esta entrevista, a hablar sobre víctimas del conflicto, viendo en su derrotero, pues me encuentro que estamos mirando unos nuevos modelos de intervención que me parecen muy valiosos y muy necesarios con la población víctima del conflicto. ¿Cuál es su visión frente a las víctimas del conflicto armado en comunidades indígenas? A ver, mi visión es que ha sido una comunidad que ha sido lastimada,
lastimada en su esencia, en su composición, desconocida incluso a través de toda la normatividad que para ellos nos llaman a nosotros los blancos, quienes hemos dañado realmente pues como esa estructura, esas creencias, esa organización cultural que traen ellos, que al fin de cuentas es la esencia de nuestro país en el momento, pero que aquí en Colombia, aunque hay unas normas, aunque hay unas leyes que avalan esa cultura, realmente desde el ejercicio lo han dejado a un lado. Entonces, al dejarlo a un lado, es una comunidad que finalmente termina como en la mitad de dos situaciones, ¿cierto? De una parte gubernamental actual y también desde el deseo de ellos de no dejarse morir como una comunidad que tiene herencia y que hace parte de la esencia de nuestro país. Entonces, esa es mi visión. Mi visión es que es una comunidad que está constantemente tratando de salir, de hacerse sentir, de dejarse ver, de decir, por favor, nosotros somos importantes. Y hemos estado aquí mucho más antes que ustedes, ¿cierto? Tenemos demasiados ancestros y tenemos una gran herencia. Entonces yo siento que ahí es donde se genera pues como esa parte y esa visión y esa situación de ellos estar como constantemente pidiendo, hey, míreme, pilas, pues es que somos una comunidad organizada, hacemos parte de Colombia, tenemos nuestra herencia, pero mira, pues, o sea, no nos están teniendo en cuenta en muchas situaciones, más bien terminamos en medio de un conflicto que no saben ni siquiera por qué están ahí, ni por qué se inició. Bueno, una intervención con esta población, sí, es necesaria, porque yo siento que hay que ayudarles a entender este mundo blanco, este mundo de nosotros, o sea, ellos ayudarles a entender cómo hacerse ellos entender dentro de este mundo de blancos, dentro de esta gobernabilidad de blancos, dentro de esta organización social de los blancos, de tal manera que ellos no pierdan esa esencia y que al contrario nutran lo que hay en el momento, ¿cierto? Y dejemos de estigmatizarlos con esta parte de que son conflictivos, de que hacen parte del conflicto, de que son víctimas del conflicto, porque yo también pienso ahí algo sobre el concepto de víctima. Y es que el concepto de víctima en Colombia no es víctima, hay una victimización. Y se habla cuando se habla de víctimas, estamos victimizando también a la persona, tanto que ellas al autodenominarse víctimas se quedan ahí. Entonces cuando ya se empieza a trabajar con ellos en salir de ahí, de esa parte del ser víctimas, es difícil movilizarles en su ser como movilizar su resiliencia para poder de que dejen esa esa condición de ser víctimas y puedan empezar a tener un trabajo de resiliencia. Recuerden que cuando uno habla del víctima o cuando se habla de víctima o cuando yo refiero en mi parte del lenguaje, soy víctima, inmediatamente nuestro cerebro empieza a ubicarse en la condición del pobrecito, qué tristeza, ¿qué voy a hacer? No puede. No es escuchado. Es desde ahí. Entonces yo siento que realmente esta condición de víctima o esa palabra o quedarse anclados ahí hace precisamente eso, que las comunidades se queden ahí y no tengan capacidad de resiliencia, o sí la tienen, pero no la ven. Y ese es el enfoque de una intervención. Ahí es donde tenemos que intervenir. ¿Dónde debemos intervenir? En que sean comunidades resilientes y asertivas,
que si quieren ser escuchadas, pues aprendan a manejar el lenguaje de los blancos. Y también no quiere decir que pierdan su cultura, no, porque es que de ahí nosotros nos basamos en muchas cosas y esa es nuestra herencia, sino que aprendan cómo empezar a manejar las situaciones para poder ser escuchados. ¿Listo? Bueno, para un proceso de reparación colectiva a comunidades indígenas víctimas del conflicto armado, ¿qué aspectos se debe considerar en el momento de incursionar este modelo? Para trabajar con comunidades indígenas tenemos que conocer la comunidad indígena. Hay que conocer cómo está su estructura, quiénes son los líderes, cuál es la posición del hombre, cuál es la posición de la mujer, qué función tiene la mujer. Ojo con esto, es muy importante. ¿Cuál es la función del hombre? ¿Cómo son sus pautas de crianza? ¿Cómo es su forma de relacionarse? ¿Qué normas hay? ¿Cómo es la cotidianidad de ellos? ¿Cuáles son sus fiestas? ¿Sus dioses? ¿Quiénes son importantes? ¿Cuáles son las normas? ¿Cuál es también esa ubicación geográfica? ¿Qué hacen en esa ubicación geográfica? ¿Qué cultivan? ¿Qué comen? Hay que conocerlos a ellos. Hay que conocerlos a ellos de tal modo que podamos hacer realmente un proceso de reparación. Pero un proceso de reparación desde la resiliencia. Es cómo me voy yo a posesionar de mis creencias para mostrárselas al otro que son importantes. Es desde ahí, ¿sí? Porque en ese punto, desde ese punto, podemos hacer que sean resilientes, lejos de la victimización, que es de donde tenemos que empezar a movilizar. Si empoderamos esas situaciones, vamos a tener personitas, comunidades que van a aprender a ser resilientes, a crear sus propios proyectos, a gestionar sus propios proyectos. No a esperar que el gobierno venga, me proteja, me cuide, me haga, me dé el subsidio, no me dé el subsidio, me saque de acá, me dé un nuevo terreno, no. Van a ser unas comunidades resilientes frente al conflicto, ¿sí? ¿Cuáles serían los beneficios y beneficiarios de estas intervenciones con comunidades indígenas? Yo creo que el beneficio más importante de trabajar con comunidades indígenas es saldar, es sanar una deuda que tenemos desde la conquista con ellos, porque no fueron escuchados, porque les fueron sacados de sus creencias, le fue impuesto un dios, le fue impuesto unas normas, y ellos venían con una cultura muy, muy bonita. Yo creo que ahí la película de La Madre Laura nos muestra muy bien qué es lo que pasó, ¿sí? Y incluso ella ahí, en ocasiones ella narra y dice, sí, hay que escucharlos porque tienen un Dios. ¿Y qué hizo los españoles? ¿Qué hicimos los españoles? Venir a inculcar un Dios. Y ellos ya tenían un Dios, ellos tenían unas costumbres, ellos tenían una forma de comer, ellos tenían una forma de dialecto, ¿sí? Que era de ellos, que era de nosotros, que es nuestra herencia, nuestra esencia, una forma de resolución de conflictos, que podría ser muy diferente ahora, muy útil, o no muy útil, pero no lo sabemos, ¿cierto? No lo sabemos, ¿por qué? Porque no los dejamos avanzar, no dejamos escuchar. Entonces yo pienso que una intervención con ellos
sería un beneficio. El beneficio más importante sería sanar. Sería el sanar y sería el saldar una deuda que crearon los antepasados, pero que ustedes saben que en constelaciones o cuando se habla de vida del pasado, hay una generación que llega a saldar esas deudas que adquirieron otros, sí, pues no tenemos la culpa, pero que de una u otra manera empezamos a saldar. Y de esa manera se le va dando otro tipo de organización a estas personitas para que sean escuchadas en un mundo de blancos. Y empecemos a saldar como esa situación. Y de esa manera se crean nuevas... ¿Qué pasaría? Pensemos en qué pasaría, ¿cierto? Empezar a hacer una intervención con ellos. Serían más escuchados, se empoderarían más de la palabra, tendríamos una organización diferente, ¿cierto? Nos darían unas nuevas pautas de organización. Hay que saldar y dar la oportunidad. ¿Cómo creen que se puede contar ese pasaje, ese pasaje tan doloroso en la historia de nuestro país, a nuestros descendientes, sin generar odios, vergüenza, retaliaciones de las futuras generaciones que un día revisarán estos sucesos? Hay una técnica que a mí me gusta mucho, me parece muy sanadora, y se llama la cuentería. La cuentería es una técnica que uno usa en psicoterapia, ¿con el fin de qué? Con el fin de permitir que el paciente, dentro de su experiencia, de su dolor, empiece a contar su historia desde el aprendizaje, desde una forma positiva, creando un nombre ficticio, haciendo una creación imaginaria de su vida. Y de esta forma empezar dentro del cuento, empezar a generar cuál sería el mensaje que tú le dejarías a las nuevas generaciones. ¿Qué quisieras que ellos aprendieran? ¿Qué quisieras que ellos aprendieran? ¿Qué quisieras que ellos identificaran? ¿Cómo quisieran recordar al indígena, a la comunidad indígena en un futuro? Me parece que es una técnica muy linda, muy de ellos, porque a ellos les gusta contar historias. Y a quien no le gusta escuchar la historia de las comunidades indígenas, yo soy matada, soy feliz. Y es la historia que tenemos que contar. Y sobre todo desde este conflicto. Es que, viéndolo bien, a ver, sí, aquí se han hecho muchas situaciones y se ha hecho mucho para salir y para estar en paz. Pero también a veces uno llega y se pregunta, ¿será que es que para poder aprender a convivir o para poder convivir en Colombia es que necesitamos constantemente también el conflicto para poder escuchar a los otros? Ahí se los dejo. Ustedes mirarán y ya después del trabajo como que sacarán conclusiones. ¿Cuál crees que a nivel interno serían las debilidades y fortalezas? Bueno, las debilidades, yo creo que las debilidades de ese modelo sería que de pronto ellos pusieran un límite. ¿Un límite por qué? Porque no quieren ser escuchados, porque a veces las comunidades ya se ha trabajado tanto con ellos, ha ido tanta gente a trabajar con ellos que se cansan. Y prefieren no la intervención del blanco. Entonces, ese podría ser pues como una gran debilidad, porque habría que volver a repensar cómo llegar, de qué forma llegar, ¿cierto? Y poder hacer un gran trabajo.
Las fortalezas de esta intervención, pues nuevamente sería el poder que se den a escuchar de una forma más empoderados desde su saber y de su creencia, con mayor asertividad en su comunicación, ¿cierto? Podría ser. Eso sería pues como una fortaleza y una nueva organización, generar una nueva organización. Oportunidades yo creo que serían muchas, porque al valorar a la persona que se tuvo rezagada, que no se le ha escuchado, pues indirectamente casi como que esa energía, esa sanación que va a haber ahí, empieza a abrir puertas, ¿cierto? Y vamos a tener un poco de comunidades más felices, lejanas desde la rabia, o lejanas de la rabia, de esa parte del conflicto. Amenazas. Las amenazas es que no quieran, que se den por vencidos, o que se queden en la exigencia de que a ellos se les debe, que sería un punto de amenaza, porque ¿cómo trabajaríamos eso, cierto? Si no quieren ser resilientes, sino que ustedes que eso es lo que muchos dicen, usted que me quitó la tierra, usted deme, ¿sí? Pero no son capaces de pensar qué puedo hacer yo para mejorar eso. No tengo esa tierra, pero ¿qué puedo hacer? Entonces yo pienso que desde ahí sería pues como ese trabajo. Me parece un trabajo chévere, un reto. Para los que estén ahí los felicito, y los que estén haciendo ese reto los felicito, me cuentan los resultados, porque me parece que es un reto muy grande, me parece que es una buena experiencia y que nos podría ayudar mucho en poder entender cómo es nuestra salud mental, en poder entender cómo son nuestras relaciones, de dónde viene esa base, de dónde aquí en Colombia se presenta esa base de relaciones emocionales y de salud mental sociológica desde las comunidades indígenas que han estado aquí antes que nosotros. Hay un libro que recomienda mucho la universidad que a mí me gustó mucho, y es del genetista colombiano Emilio Yunis. Yo lo recomiendo para que se lo lean, porque somos así. Es una radiografía genética de lo que es, de lo que somos en Colombia, y que nos habla de esos indígenas, de qué traemos desde esa herencia genética frente al manejo de las relaciones y del conflicto, que creo que les puede dar mucha claridad, al menos desde la estructura genética, por qué somos así, por qué nos comportamos de esa manera, qué traemos desde allá, desde atrás, que está incidiendo en el aquí y en el ahora. Bueno, para mí fue un placer, espero haber contestado como todas las preguntas, y que les sirva. Me tienen en cuenta como para presentar los resultados de la investigación, que me parece que es muy interesante. Que tengan una feliz tarde. Un abrazo.